Vamos a explicar ahora la clasificación de los triángulos. Esta se puede realizar de distintas maneras. Nosotros vamos a explicar las dos clásicas, que son la clasificación de los triángulos según sus lados y la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Empezamos con la clasificación de los triángulos según sus lados. Esto quiere decir que para clasificarlos nos vamos a fijar en la medida de los lados. Los triángulos son equiláteros cuando tienen todos sus lados iguales, isósceles cuando tienen dos lados iguales y uno diferente, y escalenos cuando tienen sus tres lados de diferente medida. Por ejemplo, aquí tenemos tres triángulos equiláteros. Es indiferente la posición, si está apoyado sobre un lado o si está apoyado sobre un vértice. Lo que es importante es que los tres lados del triángulo son iguales. Y una consecuencia, por las propiedades que tienen los triángulos, es que los tres ángulos también van a ser iguales cuando los lados sean iguales. Luego están los triángulos isósceles, que hemos dicho que son los que tienen dos lados iguales. En este caso, los lados iguales son estos dos, está claro porque están las medidas, y en este también se puede ver a simple vista que en estos dos lados son iguales, y en este lado y este son iguales, por lo tanto son triángulos isósceles. Como pasaba con los equiláteros, también hay una consecuencia sobre los ángulos, y es que los triángulos isósceles tienen dos ángulos que son iguales y uno que es diferente. El que es diferente siempre es el que está opuesto al lado de diferente medida. En este caso, el ángulo diferente sería este y el lado de diferente medida es el que está opuesto. El ángulo diferente es este y el lado de diferente medida es el que está opuesto. Por último, los triángulos escalenos decíamos que eran los que tenían los tres lados de diferente medida. En este caso, tenemos aquí un ejemplo y aquí otro, los que se ve claramente que los lados miden distinto, aunque solo hemos puesto estas medidas porque son las que más se parecen para que se vea. Esta evidentemente es distinta. Y los ángulos en los triángulos escalenos también son todos diferentes. Vamos ahora a la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Aquí lo que vamos a tener en cuenta ya no es la medida de los lados, eso no nos va a importar, sino cuál es la apertura de los ángulos. En concreto, si los ángulos son agudos, rectos u obtusos. Entonces, en estos tres triángulos que vemos aquí, si nos fijamos en los ángulos, todos sus ángulos son agudos. Este ángulo es agudo porque mide menos de 90, este ángulo también es agudo y este ángulo también es agudo. Siempre los miramos por dentro del triángulo. Por lo tanto, este es un triángulo acutángulo. Los triángulos acutángulos son los que tienen todos sus ángulos agudos. Este triángulo también es acutángulo porque todos sus ángulos vistos desde dentro, todos que se llaman ángulos interiores, son ángulos agudos. Y este triángulo también es acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. Aquí tenemos un ángulo agudo, otro ángulo agudo y otro ángulo agudo. El triángulo rectángulo no lo podemos definir como el acutángulo, como el que tiene todos los ángulos rectos, porque eso no sería un triángulo. Es imposible formar un triángulo con todos los ángulos de 90 grados. Entonces, para que un triángulo sea rectángulo, basta con que uno de los ángulos sea recto. De hecho, solamente un ángulo va a ser recto y los otros dos van a ser agudos. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos, aunque eso no hace falta decirlo porque es consecuencia directa. Y el obtusángulo se define de manera parecida al rectángulo. Es un ángulo que tiene un ángulo obtuso, solamente uno, porque no puede tener más. Los otros dos van a ser agudos. Por lo tanto, triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos, triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto y triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Y los lados no nos importan. No sabemos, de hecho, cómo van a ser los lados de los triángulos. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Lo que no puede ser es que en los triángulos rectángulos u obtusángulos todos los lados sean iguales. Y esa explicación la dejo para que la pienses.